Hola, ¿qué tal? Hoy continuamos con un tema que nos preguntan: ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Y como sabemos, o algunos no lo saben, el pecado contra el Espíritu Santo que no se perdonará en esta vida ni en la otra es negar su palabra, la palabra de Dios, negarnos a leer la Biblia, negarnos a no recibir el mensaje, el evangelio de Dios, y negarnos ir a la iglesia. Pero ¿qué nos dice Jesús en el evangelio de Mateo capítulo 12 versículo 32? Todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdonará. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará en este mundo ni en el otro. Hay que tener en cuenta que estas palabras las pronuncia Cristo después que los fariseos intentaban desacreditar sus milagros diciendo que los obra por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios, y lo encontramos en Mateo 12 versículo 24. Algunos santos padres como Atanasio, Hilario, Ambrosio, Jerónimo y Crisóstomo consideran que este pecado es aquella blasfemia que atribuye las obras del Espíritu Santo a los espíritus diabólicos, como ocurre en el episodio del relato en el Evangelio. San Agustín enseñó, en cambio, que este pecado es cualquier blasfemia contra el Espíritu Santo, por quien viene la remisión de los pecados. Muchos otros después, San Agustín lo identifica como todo pecado cometido con plena conciencia y malicia, y se llamaría contra el Espíritu Santo, en contraria bondad que se apropia a esta divina persona. Santo Tomás complementa estas tres interpretaciones. Señaló que el pecado contra el Espíritu Santo es todo pecado que pone un obstáculo particular grave a la obra de la redención del alma, es decir, que hace sumamente difícil la conversión al bien o a la salida del pecado, y lo dividimos en 3 puntos. Así, lo que nos hace desconfiar de la misericordia de Dios, la desesperación que excluye la confianza en la misericordia divina, o nos alienta a pecar, la presunción que excluye el temor de la justicia. Segundo punto, lo que nos hace enemigos de los dones divinos, que nos llevan a la conversión, el rechazo de la verdad, que nos lleva a rebatir la verdad para poder pecar con tranquilidad, y a la envidia u odio de la gracia, la envidia de la gracia fraterna o tristeza por la acción de la gracia en los demás y por el crecimiento de la gracia de Dios en el mundo. Tercer punto, y finalmente, lo que nos impide salir del pecado, la impenitencia, negatividad al arrepentimiento y dejar nuestros pecados, y la obstinación en el mal, la reiteración del propósito de seguir pecando. Evidentemente, a este pecado no se llega de repente, sino que de haberse habituado en el pecado. La malicia de este pecado implica muchos otros pecados que van deslizando al hombre hasta rechazar la conversión. Dice nuestro Señor que este pecado no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. Mateo 12:32. No quiere decir que esto del pecado no pueda perdonarse, no se pueda perdonar por Dios, sino que de suyo no da pie alguno para el perdón. Corta todas las vías para el arrepentimiento y la vuelta hacia Dios. Sin embargo, nada puede cerrar la omnipotencia y la misericordia divina, que puede causar la conversión del corazón más empedernido, así como puede curar milagrosamente una enfermedad mortal. Meditemos esas palabras que Dios nos transmite. Hasta la próxima.